buenas tardes y muy buenas noches a todos y todas. Le damos la más cordial bienvenida a un nuevo live de Enlace Latinoamericano Europeo. Estamos aquí tratando de conectar Ecuador, Europa y toda nuestra comunidad en redes sociales. Mi nombre es María Calle y los saludo desde Italia. Con nuestros enlaces buscamos romper el relato que posiciona a los medios hegemónicos y el gobierno, analizando y debatiendo la actualidad y realidad en América Latina. El tema de esta noche es Represión y Elecciones Ecuador 2025. Hoy tenemos el honor de contar con Héctor Rodríguez Chávez. Él es consultor y docente universitario. Es sociólogo con mención en Relaciones Internacionales. Posee una maestría en Gobiernos y Asuntos Públicos y una maestría también en Innovación y Emprendimiento. Es PhD en Ciencias Públicas. Además, Héctor cuenta con una amplia experiencia en planificación e implementación de estrategias gubernamentales para el desarrollo de la gestión pública. Fue viceministro de Estado en Cenecit y fundador exgerente de Yachay EP, la ciudad del conocimiento. Actualmente es candidato a la Asamblea Nacional del Ecuador por el Distrito Norte, Pichincha. Bienvenido, Héctor. Tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, María. Solo una corrección, mi doctorado es en políticas públicas y plenamente a la orden. Más bien quisiera, eh, digamos, contar con alguna pregunta de parte de ustedes para poder ir desenvolviendo, pese a que la temática es generadora de múltiples opiniones y de preceptos que de entrada se ponen sobre la mesa. Pero me pongo a las órdenes más bien para que ustedes dirijan la sesión. Perfecto, buenas noches. Mi nombre es Jimmy Pesantes y llevaré la moderación de este conversatorio. Estamos con Héctor Rodríguez Chávez. Damos inicio a la ronda de preguntas y recordamos que el tema es represión y elecciones Ecuador 2025. Como se acercan las elecciones, hemos visto un actuar violento desde las autoridades al irrumpir, por ejemplo, en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de parte de la fiscalía y agredir a un consejero. Eso es una señal un poco escandalosa, digamos, en un tiempo electoral, a poco tiempo de una elección tan importante como son las elecciones presidenciales. ¿Qué opinión tiene usted en relación a estos actos que se ejercen desde el gobierno prácticamente, a pesar que la fiscalía es otro poder del Estado, pero parece que hay algún tipo de relación allí? ¿Qué opina usted sobre esto? Bueno, en principio creo que hay una serie de elementos de parte del gobierno nacional que configuran una dictadura. Para empezar, el no reconocimiento del régimen constitucional para la sucesión presidencial, esa búsqueda incesable de alternativas, vericuetos, estirar, comprimir la ley para interpretarla a su modo y poner sin una licencia que es obligatoria para el candidato presidente, tener un títere de vicepresidente por el que nadie votó, porque una vicepresidenta por la que nadie la conoce y que definitivamente se convierte en una usurpadora de funciones. Y partiendo de ese punto, quisiera cuestionar el rol de la Fiscalía General del Estado. ¿Por qué no fue capaz entonces de allanar las oficinas de Carondelet y allanar los espacios que fueran del caso ante una flagrante incursión del Estado, del Ejecutivo, en atributos que no le corresponden? Porque al final, ¿quién debe otorgarle la licencia al presidente de la República? Es la Asamblea Nacional, y el presidente se arroga funciones y más aún usurpa el poder una persona digamos que no tiene nada que ver con el ejercicio de la presidencia de la República. En segundo lugar, es la constante
y el abuso de los estados de excepción como una, digamos, como una manera de gobernar de manera represiva en el Ecuador desde enero de 2024. O sea, la declaratoria de guerra civil, porque eso de conflicto armado no externo, es el reconocimiento de que el Estado ecuatoriano perdió el monopolio de la fuerza legítima en el territorio nacional. Y hay una disputa por precisamente el control hegemónico de la fuerza en el país. Y ese es un signo inequívoco de un Estado fallido. Ahora, ese Estado fallido trata de imponerse a rajatabla, no a los grupos delincuenciales, sino a los ciudadanos con estos actos de violencia que van uniformados con las tropas de la Policía Nacional y del Ejército a imponer un orden paraconstitucional que es el que exhibe el señor Noboa en los actuales momentos. Uno de esos elementos, digamos, de autoritarismo es precisamente este malhadado episodio que se dio el día viernes en la tarde con la incursión de la Policía Nacional allanando el Consejo Nacional de Participación Ciudadana y Control Social. Este consejo es en sí mismo parte de un poder autónomo del Estado. Que tiene el albedrío suficiente como para poder desarrollar sus decisiones y someterlas al orden institucional. Por el contrario, la fiscal hace abuso de sus funciones y en compañía con la fuerza pública irrumpen y coercionan a un consejero y a una serie de consejeros para el cumplimiento de sus propias voluntades, lo cual es a todas luces, ya no diríamos ni siquiera inconstitucional, anómalo, sino es un ejercicio prepotente del poder en un estado fallido, en un estado dictatorial que convulsiona cada vez que una persona o una institución van en contra de los intereses de quien usurpa el sillón de Carondelet. Ahora tenemos una pregunta desde Suecia. Edmundo Albornoz, por favor. Perdón. Sí, buenas noches, Héctor. Gracias. Eh, Ayer tuvimos la visita de la doctora Angélica Porra y se tomó un tanto el tema. Lo que estás mencionando ahora, tenemos una situación dictatorial, una situación de dictadura en el Ecuador. Ella recomendaba, digamos, si esto avanza, digamos, y las elecciones se realizan y Luisa González gana el poder eh, en el Ecuador, es posible de que Daniel Noboa no vaya a reconocer el triunfo de Revolución Ciudadana. Ella recomendaba, la doctora recomendaba de que lo único que nos queda es salir a las calles, ya desde ahora, para después, digamos, no estar exigiendo una gobernabilidad, darle al nuevo presidente. No sé si se podría acotar algo más, qué es lo que qué es lo que se puede hacer. Hay organizaciones internacionales, las Naciones Unidas, la Unión Europea. ¿Es posible, digamos, proponer que desde ya se anule en caso, digamos, de que Noboa se apropie, digamos, a la presidencia de una forma ilegal, que se anule esas elecciones? Bueno, hay que recordar que en el Ecuador tenemos un Estado de Derechos y este Estado de Derechos proporciona autodeterminación del pueblo ecuatoriano frente a las decisiones que puedan venir desde afuera, ¿no?
El ordenamiento jurídico ecuatoriano establece sí un tema de reconocimiento internacional para el establecimiento de gobierno. Y este reconocimiento internacional parte de la certificación de que los procesos electorales se han dado de manera adecuada. Ahora, hay veedurías importantes, misiones de observación ya acreditadas aquí en el Ecuador, especialmente en la Unión Europea. Yo creo que parte de la presión internacional que se puede ejercer para que esto se dé de una manera firme y no, este señor no se sienta con una carta blanca para hacer un fraude electoral. Creo que es necesario desde el lado europeo presionar a la Unión Europea, a la misión de la Unión Europea, que sea lo más transparente posible para que el reconocimiento internacional sea un elemento absolutamente legítimo. O sea, que no coluda por intereses una u otro gobierno que esté amañado con este señor para legitimar un golpe de Estado. Entonces, el tema es puntual. O sea, yo diría que hay que quemar los cartuchos uno por uno. Y el primer cartucho está en poder ser realmente apabullante a la hora de ganar las elecciones. O sea, que los votos sean los mejores testigos de un triunfo electoral que a todas luces le corresponde al pueblo, a la revolución ciudadana. Ahora, el relato hegemónico en los medios de comunicación nos dice que estamos en empates o que Noboa está ganando por un margen ínfimo. Ahora, eso no puede quedar en el aire. Tenemos que replicar, dar una batalla simbólica en las arenas digitales para que esto se rebata y de alguna manera se confronte. Entonces, ese es en el preelectoral. Ya en el día de las elecciones, pues es incentivar a la mayor cantidad de ecuatorianos para que acudan a sufragar, que entreguen su voto y que este voto sea efectivamente respetado. Ahora, es importantísimo que se participe en cada uno de los recintos en las misiones de control electoral. Hay una estructura de revolución ciudadana que nos permite dar seguimiento precisamente a ese control electoral y que tenemos que ser parte de aquello. Entonces hago un llamado para todos aquellos que nos están viendo y que desean ser parte de un control electoral efectivo, eficaz. Todavía hay chance para inscribirnos y ser veedor de este proceso. Ahora ya en el tercer punto, ¿no? Hay todavía una instancia, ¿no? Esa instancia de apelación, de apertura de actas, de reconteo de votos, dependiendo de cómo esté la circunstancia. ¿Todavía hay chance de pataleo ahí? Sí. Si el margen es demasiado chiquito para que Luisa gane en primera vuelta, pues podemos tener una oportunidad de clarificar esto con la apertura de urnas, con el reconteo de votos, etcétera. Y ya, finalmente, si es que se diera un fraude electoral, si es que sintiéramos que eso, yo llamaría primero a la calma, o sea, tener información adecuada y tener una acción colectiva desde los canales oficiales de Revolución Ciudadana para que la acción sea coordinada, sea pertinente y sea eficaz. Coordinada porque una gaviota no hace verano, tiene que darse esto en múltiples ciudades del Ecuador, tendría que hacer un tema de conciencia colectiva, de movilización ciudadana y hacerlo de manera eficiente. ¿Por qué? Porque no podemos caer en eso en ese relato también de que somos resentidos, nos ganaron y estamos sin querer aceptar los resultados. O sea, hay que ver las evidencias que se presenten en su momento y estar atentos a aquello. Una vez que tengamos las evidencias, pues hacer lo que corresponde, esa movilización social, si es que fuera el caso. Por eso digo que lo primero es quemar cada uno de los cartuchos en su momento. Ahora tenemos una pregunta desde Italia, María Calle, por favor, su micrófono.
Muy buenas noches, gracias nuevamente por estar en nuestro espacio. Sí, estamos viendo desde Europa, al menos pienso que nos llegan comunicaciones que las elecciones van a estar bastante luchadas y el compromiso es bien fuerte. Y en tema de compromiso, sabemos que usted es candidato, sabemos que usted ha tenido aunque una larga experiencia como al inicio de la presentación tuvo por el discurso de Yachay, la nueva universidad, la universidad que muchas veces en este conversatorio se hizo resaltar que si no hubieran habido los recortes enormes que se hubo, el COVID lo hubiéramos enfrentado en otro modo y muchas otras cosas lo hubiéramos enfrentado en otro modo. Entonces, usted que ahora está por candidato por la provincia de Pichincha, la zona del norte, ¿cuáles son las propuestas que están proporcionando y decir por qué necesitamos justo eso? Bueno, María, interesante la pregunta porque vamos directo al grano, ¿no? O sea, la propuesta fundamental se resume en tres ejes, ¿no? El primer eje es genera. Genera, ¿qué quiere decir este plan? Es que tengamos seguridad energética. Seguridad y luego soberanía energética. Hay que asegurar la generación de electricidad, si no, no hay posibilidad de convivencia armónica en este país. Si no tenemos electricidad, estamos retrocediendo prácticamente 200 años en la historia de la humanidad. O sea, aquí no es menor, se vivieron apagones de 14 horas en los cuales no solamente se perdieron 250.000 puestos de trabajo, sino que la economía terminó de irse por un caño y un desfiladero hacia el decrecimiento total. Somos el único país de América Latina que tiene crecimiento negativo y que somos el único país que no ha podido rebotar después del COVID. Entonces, lo primero es lo primero, contar con los insumos necesarios para tener una generación eléctrica segura en nuestro territorio. Segundo, el plan Impulsa. El plan Impulsa es lo más importante en términos de política pública y regulación que tiene nuestro país enfrente. Es una caja de herramientas para precisamente revivir al Ecuador desde el sector productivo y desde el sector social. Desde el sector productivo, esto implica crédito a bajo costo, se habla del 7.5% de interés, en montos adecuados. Esto quiere decir que tengamos acceso a crédito en 45.000 dólares, un poco más tal vez, sin necesidad de tener una garantía, sino el acceso a un fondo precisamente para el emprendimiento, que es lo que nos está planteando precisamente Luisa González y Diego Borja. Segunda arista de Impulsa, el tener, sí, ahí, ya, tener un sector público, como diría Mariana Mazzucato en su libro de Estado Emprendedor, hablaríamos de un Estado que arriesga, que genera fuentes de empleo a través de la inversión pública, un Estado que es garantista de derechos y que es proclive, por ejemplo, a contratar médicos para tener la suficiente cobertura de sanidad, que tenga la posibilidad de encontrar en cada uno de los centros de desarrollo infantil con las educadoras y con la comida adecuada para los niños que se atienden en los CDIs, que tengamos la posibilidad de contar con una red de protección psicoeducativa en el campo de la educación básica, que se invierta en infraestructura, que se invierta en servicios básicos de calidad de parte del gobierno nacional, en conciencia de que en el Ecuador sí existe dinero, que somos un país rico, pero que ha sido mal administrado. Por ejemplo, traer los dineros de parte de los morosos al SRI.
Entonces tenemos más de 4.000 millones de dólares en cartera que deben ejecutarse. Y desde la legislatura eso significa emprender las acciones de fiscalización a las autoridades del SRI. ¿Por qué no han aplicado la jurisdicción coactiva a todos esos deudores que no se presentan como de buena fe? Empezando por el mayor deudor al Estado, que es el Grupo Novoa. Eso segundo, ¿no? Ahí tiene que ver también una buena negociación de los contratos mineros y de los contratos petroleros, que son hoy por hoy fuente de corrupción y de un latrocinio tremendo. Evitar las concesiones y las privatizaciones, por ejemplo, del campo Sacha. Que es el campo más productivo de petróleo del país y que hoy se le está intentando privatizar, y algunas otras fuentes más de recursos que se requieren activar en este momento. Entonces, como digo, el plan Impulsa precisamente trata de reactivar las capacidades productivas, generar condiciones de entorno social para que haya una buena productividad. Y tercero, rescatar recursos importantes que el Estado tiene a su haber, pero que dados los intereses que nos están gobernando, no han sido activados de una manera adecuada. Y luego el plan Protege. ¿Por qué he dejado el plan Protege al final? Porque en el Ecuador el problema más importante, el problema público más importante es la falta de seguridad. Nosotros tenemos un 2024 que cierra con cerca de 7.000 muertes violentas en el año, lo cual nos convierte en el país más peligroso, con cerca de 46 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Nos vuelve uno de los países más peligrosos de América Latina, sino el más peligroso, que nos obliga a tener esta situación, una de las ciudades más peligrosas del mundo, que es Durán, con 147 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Esa es cifra récord global. Ni siquiera países africanos en guerra civil tienen tantos decesos como los que tenemos. Y esto llama al accionar público, ¿no? En varias aristas, ¿no? Primero, se trata de tecnificar y dotar a las fuerzas del orden con los implementos necesarios. Tecnificar significa dar un salto cualitativo importantísimo en la plataforma EQ 911, que se convierta en un espacio real de inversión tecnológica para que nuestras fuerzas del orden puedan apuntar directamente donde esté el problema. Segundo, una inversión potentísima en términos de inteligencia criminal. Ya lo ha dicho Luisa González, que es la arista de la cual adolecemos en este momento, acompañada de una serie de elementos de control financiero. Que nuestra UAFE se convierta en un crisol del flujo de capitales y no sea la alcahuetería de muchos lavadores de dinero que actualmente hacen su festín en el Ecuador, lavando prácticamente el 5% del Producto Interno Bruto. Entonces, eso debe terminarse. Y en el momento en el que nosotros atacamos a los capitales, definitivamente cortaremos las alas del crimen organizado. Buena parte de ese crimen organizado bancariza y legaliza sus dineros en el sistema financiero nacional. Entonces, eso requiere una acción potente del Estado, una presencia regulatoria y una presencia de control que hoy no la tenemos por múltiples factores, incluyendo la propia desidia y ganas del Estado de socapar intereses puntuales que están ligados a una cooptación regulatoria de parte del Estado. El tercer elemento del plan Protege tiene que ver como les decía, con la dotación de pertrechos militares y una real rendición de cuentas de qué es lo que está pasando detrás de los más de 50.000 millones de dólares que se han gastado
en elementos de seguridad desde que tenemos estos estados de emergencia, 35 en total. Si ustedes suman los estados de emergencia, realmente tenemos un país que ha sido gobernado, y me refiero a las prioridades de política pública por los altos mandos militares, que nos hacen pensar por su falta de efectividad, porque en ninguno de los indicadores clave estamos mejor, hacen pensar que los verdaderos timoneles de este país son los narcogenerales y tienen de mascota a un presidente de cartón. Sigo Bueno, y con ahora una tenemos pregunta. sí, una pregunta más de María Calle, por favor, María. Disculpe. Y esta vez siempre cambiando de tema, pero teniendo propio en efecto la realidad de lo que está pasando en Ecuador sobre el discurso de la protección y todo. ¿Usted cree que sucesivamente, si esperando bien que se logre no dejar pasar la derecha nuevamente al poder, nos tendría en mente de celebrar un día de liberación como lo que ya se está festejando aquí en Europa, porque hoy cumplimos 80 años de la liberación de los campos de concentramiento? Y es un tema muy delicado, pero nosotros aquí con el hecho de haber sabido de los 4 niños que fueron asesinados y fueron, bueno, fue hecho de todo un poco por los militares. ¿Ustedes qué piensan hacer en caso ustedes llegaran al poder sobre esta situación? Porque no basta con olvidarse de los nombres en pleno debate presidencial. Bueno, realmente Ecuador vive momentos culturales, digo, desde la cultura política muy delicados. Vivimos en una sociedad polarizada entre, como decíamos, correístas, anticorreístas y una buena franja de la población que no le importa ese debate entre progresismo y neoliberalismo, sino que está pensando en cómo sobrevivir el día a día. O sea, creo que los principales problemas del país están marcados por la inseguridad, por la falta de empleo. Para que ustedes tengan una idea, el día jueves salió la encuesta de empleo y condiciones de pobreza, que es la ENEMDU. Esta encuesta revela que 9 de cada 10 jóvenes ecuatorianos, óiganse bien, el 90% de los jóvenes ecuatorianos de entre 18 y 24 años está condenado a un puesto de empleo precario. Es decir, está condenado al subempleo o al empleo informal. Eh, donde 7 de cada 10 ecuatorianos no tiene acceso a prestaciones sociales ni a un salario digno, donde prácticamente 8 de cada 10 mujeres están condenadas a una relación inequitativa de carácter laboral. Entonces, el suponer, digamos, una victoria desde lo simbólico efectivamente nos convoca para celebrar, pero creo que la celebración más importante será cuando logremos disminuir esos índices tan desastrosos en la gestión pública, esos índices que realmente a cualquier tomador de decisiones le llevarían a repensar su rol en el planeta incluso. Entonces, yo visto mucho de eso, de esa idea de tener una gran celebración en el momento en el que digamos, porque es apenas el primer día de mucho trabajo que nos convoca para recuperar, para revivir la patria. Entonces, yo más bien diría, si a mí me dicen, me llaman a una celebración, si es que ganáramos en primera vuelta el 9 de febrero, yo les diría, mejor déjenme agarrar fuerzas porque lo que viene es tenaz y necesitamos no celebrar este rato, necesitamos ponernos a trabajar y pedir, si es que yo me pongo en ese escenario, ¿no? Si es que ganamos en primera vuelta el 9 de febrero, yo lo que haría es una gran convocatoria para que haya digamos, un adelantamiento, una entrega del poder, una sucesión presidencial adelantada. O sea, que no se espere hasta el 24 de mayo, sino que sea pronto el día en el que podamos trabajar bajo el interés público.
entiendo de eso que acaba de decir. O sea, el gobierno no ha querido entregar ni siquiera a su vicepresidenta, a la que escogió como binomio, por un mes que dura la campaña electoral, ni siquiera esos días. Se hace se hace complicado pensar de que quieran, digamos, de alguna manera hacer que participe un futuro equipo de gobierno, participe por adelantado en las decisiones que se deben tomar en la presidencia. Pero lo que usted dice es correcto, ¿no? Debería ser así para poder transformar el país. ¿Qué piensa usted de las actitudes que ha tomado el gobierno precisamente por no querer darle a la vicepresidencia, a la vicepresidenta el comando de la presidencia en este periodo? ¿Cree que se oculte algo que no quieren que se sepa o que se cambie alguna decisión que podría hacerlo la vicepresidenta al tomar la presidencia momentáneamente? Se juegan muchos, tal vez muchos intereses económicos. ¿Qué se ve en el panorama político de la candidatura que usted propone? Bueno, es real el temor que tiene Noboa de entregar el poder a la vicepresidenta constitucional, ¿no? O sea, hay un temor por la reversión de varias decisiones que han sido no solamente ilegítimas, sino ilegales. Y que tiene que cualquier presidente que asuma la primera magistratura del Estado tiene que rever y darle vuelta, ¿no? Ecuador necesita tanto en este momento de parte de sus gobernantes que definitivamente el rol de Noboa es írrito hasta el último momento en el que nos toque padecerlo. Hoy vemos en las calles gran aceptación por las candidaturas de la Revolución Ciudadana. Vemos que hay mucho cariño de parte de la gente, pero también hay un sector de la población que reacciona envenenada por un marco mediático que se ha instalado durante varios años y que ha sido la constante de la retórica de la restauración transformada, de la restauración conservadora. Esa restauración conservadora es la que mantiene en el poder discursos como el de Teleamazonas o el de Coavisa, donde todavía sostienen que Correa se robó 70.000 millones de dólares o que el gobierno de la Revolución Ciudadana desapareció una cantidad de 11.000 personas durante su mandato o mentiras tan podridas en su composición que nos obligan a pensar en que realmente la población necesita una sanación integral de parte de su tejido social. O sea, hay mucha gente que reacciona con odio al momento de vernos en las calles y frente a eso necesitamos como sociedad ir a una terapia en la cual nos sanemos y propendamos a un espacio distinto, a un espacio de amor, de solidaridad, donde nos identifiquemos como ecuatorianos y crezcamos juntos. O sea, definitivamente el panorama político con una sociedad polarizada es difícil porque llegar a acuerdos mínimos también se complica, pero estoy seguro que con la ganancia de un gobierno progresista vamos a tener mejores días para el país. Ahora tenemos una pregunta desde Suecia. Edmundo Albornoz, por favor. Sí, pregunta corta. Bueno, el presidente Noboa ha dado origen a muchos escándalos que ya, digamos, se ha hecho una lista inmensa. Pero al parecer él lo toma suave, él navega suave y se los ve, digamos, afuera por medio de TikTok. eh, Trabaja, digamos, con los medios. ¿A qué sector él se dirige? ¿Por qué lo toma suave? ¿Por qué da la impresión de que lo toma suave? Y al mismo tiempo, la otra pregunta es, ¿Revolución Ciudadana, a qué sector también se dirige?
trabaja también con los medios, porque digamos, eh, yo no he visto mucho de Revolución Ciudadana, pero quisiera ver, digamos, tener más clara la película, digamos, a qué sector, si es general o un sector en especial, jóvenes. Tú señalabas algo de las juventudes, ¿nos puedes apoyar en eso? Claro, a ver, primero del gobierno, o sea, creo que el gobierno tiene una serie de asesores en tema de comunicación política que no le deben resultar baratos en lo absoluto, pero que han sabido estratificar y microsegmentar a la población para poder dirigir mensajes que son en unos casos más inocuos, o sea, más como de apolítico y de influencer, con un tema aspiracional muy marcado en la figura de Lavinia y con un estilo de vida como digo, muy aspiracional del querer ser, eh, ese personaje un poco siniestro que es el presidente de la República, pero al final también potable en muchos segmentos por su cotidianidad marcada en la agenda pública, ¿no? O sea, muchos se identifican, muchos jóvenes se identifican con ese personaje millonario que va al gimnasio, que se compra los últimos zapatos de moda, que tiene la Barbie de pareja y que tiene los carros, tiene las mansiones y tiene, ¿no es cierto? Entonces ese es el sujeto aspiracional del deber ser, ¿no es cierto? Es la versión criolla del Elon Musk convertido en presidente de la República, al que todos los jóvenes, entre comillas, emprendedores quieren llegar a ser. Entonces, hacia allá dirigen buena parte de los esfuerzos comunicacionales y creo que tienen mucho de llegada, ¿no? Habrá públicos sucedáneos y públicos repartidos debajo de esa lógica de apuntalamiento, pero evidentemente tiene su nicho. Por el lado de Revolución Ciudadana, en cambio, creo yo, tres esfuerzos fundamentales que se están haciendo. El primer esfuerzo es consolidar una base, digamos, no sé si correísta es la mejor palabra, pero al menos progresista, sí, digamos, alrededor de una estructura sólida de organización política que tenga sus representaciones territoriales, que tenga sus anclajes de carácter orgánico y que puedan de una u otra manera sustentar una acción colectiva de carácter político en el tiempo. Entonces nosotros, como Revolución Ciudadana, definitivamente no pretendemos sino consolidar esa base, digamos, de voto duro dentro de la militancia, que será una fracción de ese 25% de la votación denominada votación dura correísta, para, digamos, orientarla hacia un contagio significativo en las estructuras. Esa segunda capa tiene que ver con el voto denominado blando. Ahora, este voto denominado blando quiere significar esa porción de la población que ya votó por una alternativa progresista, que tiene un clivaje de alguna manera, digamos, no sé si de izquierda será mejor llamarlo, pero sí de carácter progresista. ¿Cierto? Este clivaje tiene una serie de elementos que nos obligan a pensar en un auditorio de al menos el 50% de la población, una cantidad no menor de la población que tiene unas franjas etarias un poquito más amplias, ¿no? Em, y entendiendo que la cantidad de personas que están orientadas en este voto blando ya
ya no corresponden a una franja etaria en la cual nos identificamos como parte del proceso de transformación entre el 2006 y el 2017, sino que algunos de ellos ni siquiera han visto o no tuvieron conciencia plena de lo que fue ese cambio de época que significó Rafael Correa al frente del Estado ecuatoriano. Entonces, ese segmento, como digo, es el que apuntala, es el que vamos tratando de convencer día a día. Por ejemplo, ahorita estamos en una sede de campaña, estoy acá y se oye un poco de movimiento detrás porque estamos despachando aguas de hierba Luisa para ir a la Avenida Naciones Unidas a entregar con mensajes muy empáticos, con gente de todo tipo al bulevar y tratar de, como digo, empatizar con ese segmento de gente. Decirles que hemos tenido muy buena receptividad de aquello, ¿no? Parte tiene que ver con campaña muy fuerte, de puerta a puerta, de llamada de territorio, y una campaña más líquida en redes sociales a la cual corresponden estos esfuerzos como el que estamos viviendo ahorita, ¿no? O sea, algo que pueda ser de acceso común, que la gente pueda identificarnos, que pueda leer una propuesta desde lo racional, pero que también desde lo emotivo pueda sintonizar con nuestros valores políticos. Hay un segmento de la población que es un voto más alcanzable. Ese voto alcanzable, digamos que es un voto más de derecha, más aspiracional, pero que nunca votó por nosotros, que puede estar digamos, en esa nube de indecisos que todavía no tienen una identidad política cerrada o definida, y en esa nube podemos rasguñar algo. Sí, no son prioritarios, pero sí estamos lanzando mensajes comunicacionales hacia allá. Para eso también requerimos y utilizamos algo de herramientas de inteligencia artificial, algo de microsegmentación, Big Data. Pues sí, estamos en eso, pero claro, esto demanda de muchos recursos y Revolución Ciudadana no tiene la billetera ni de cerca que tiene Daniel Noboa, así que los argumentos son un poco más líquidos, como digo, ¿no? Eso aspiro haber contestado esa pregunta. El día de hoy, usted viene digamos, de la sociología, ha hecho investigación, ha trabajado en la ciencia. Em, Nosotros conocemos que cuando se hace bien una encuesta, normalmente casi no existe diferencias entre una encuesta muy bien realizada y los resultados que se den en alguna investigación científica o en este caso las elecciones que se vienen. Lo vemos nosotros en Europa cuando hay elecciones, casi no dista, casi no hay diferencia de las encuestas que se hacen anteriormente. Pero aquí en el Ecuador hay casos de encuestadoras que siempre se equivocan, ¿no? Que sabemos que se presentan mucho en la televisión, pero siempre se han equivocado, ¿no? Pero tenemos también, o sea, yo tengo conocimiento de algunas encuestas que se han hecho en el país y son muy claras, le dan el día de hoy una victoria muy clara a Luisa González, posiblemente incluso pueda ganar en primera vuelta. Pero lo que quiero preguntarle es sobre los rechazos que se dan, o sea, cuando lo ven desde otro ángulo, o sea, ¿a quién no se le puede elegir? Y vemos que el rechazo al candidato Noboa está sobre el 60%, tiene 63, 68% de rechazo, y esos rechazos casi nunca se pueden volver en aprobación. Eso nos podría dar una evidencia de que es imposible que gane, sobre todo en una segunda vuelta que si se diera, ¿no? Que es casi, podría pasar tal vez una primera vuelta, pero una segunda sería imposible. Partiendo de eso, eh, estas maniobras que se hacen en la televisión pueden ir relacionadas tal vez a otro objetivo, como por ejemplo una manipulación
en las entidades digamos, que dirigen en el CNE en este caso, o algún otro tipo de manipulación o resultado o intento de golpe, ¿puede tener una relación eso, los medios con estas intenciones? Jimmy, tú lo has sintetizado de una manera magistral. A ver, eh, la presencia de relatos hegemónicos lo que hacen es legitimar mediáticamente una acción política puntual. En este caso sería un fraude electoral que estaría legitimado desde la opinión publicada de los medios de comunicación que promocionan este tipo de encuestas. Em, Coincido contigo de que el rechazo a la gestión de gobierno debería manifestarse en una propensión al voto adversa a Noboa. No siempre pasa tan así, pero digamos que hay una propensión certera hacia aquello. Es como si en estos momentos le pusieran a Macron a un referéndum o a un sufragio universal, pues creo que es más que evidente que pierde, ¿no? Eh, um, o si le ponen le ponían a lo mejor a Olaf Scholz en un referendo o un balotaje, difícilmente ganaría porque tiene unos niveles de desaprobación enormes, ¿no? Y lo propio sería Ursula von der Leyen en el plano europeo. Pero claro, en el Ecuador tenemos un Estado de derechos que es continuamente violado, donde la verdad ha sido degradada como un bien superior, hasta que le mienta, pero al menos tiene aquello, ¿no? De memorias cortas frente a los sucesivos golpes de Estado que nos pegan en la frente, ¿no? Entonces yo creo que sí, que hay una flagrante intencionalidad de hacer un golpe de Estado, eh, mediatizando una opinión publicada tendenciosa y eh, eh, no tiene el menor empacho de reconocer que el presidente en funciones, presidente candidato, infringe la ley, pero dicen ellos que se merece otra oportunidad. Entonces, bajo ese discurso tratan de legitimar todo. Ahora, yo sí también coincido con una parte de tu análisis, Jimmy, al decir que efectivamente a diferencia de elecciones anteriores donde teníamos miedo como Revolución Ciudadana a ir a segunda vuelta porque eran todos contra el correísmo, hoy hay una probabilidad de que sean todos contra Novita, ¿no es cierto? O sea, de que la acumulación de actores eh, al, al final de la primera vuelta pueda empujar a una lógica de un acuerdo social y un acuerdo político amplio que nos posibilite ganar en segunda vuelta. Ujú. Ahora tenemos una pregunta desde Hamburgo, Alemania. Por favor, Marta, tu micrófono. Pido disculpas por no prender la cámara. A ver, ya hablaron, ya se habló sobre el tema del control electoral, pero yo quería hacer esta pregunta que hubo una publicación de la consejera Nájera, creo que el día de ayer, en que denunciaba que los otros consejeros se han repartido las provincias para hacer el simulacro y que ella en una visita repentina vio que había algún lugar en que parece que se pusieron nerviosos, no sabía si estaba ocurriendo, si había algún, yo no sé si llamarlo, un espacio paralelo, y en eso se quedó. Yo no sé cómo reacciona la Revolución Ciudadana, Pachacuti y los otros partidos ante semejante denuncia, digamos, ¿ya? Entonces, porque allí yo pienso
que debería haber una reacción. Esa es una. No olvidemos lo que ocurrió en las elecciones en las elecciones locales, en las elecciones para la prefectura, y me parece que fue que denunciaban que había un espacio paralelo en Guayaquil donde el señor Pita estaba contabilizando no sé qué votos. No sé si al final eso se estudió, no se estudió, se analizó o no. Bueno, pero quedan las dudas. Esa es una de las preguntas. La otra pregunta, porque me gustaría hacer las dos al mismo tiempo, Jimmy. La otra pregunta es, em, partiendo de la premisa que Luisa González gane, em, nos podemos imaginar que no va a ser fácil gobernar, que la derecha, la ultraderecha, los libertarios, la prensa va a ser, le va a hacer un hostigamiento y van a hacer campañas. Creo que la continuación de las campañas para eso creo que lo podemos desde ya intuir. Eh, ¿Han pensado cómo, en caso de que gane Luisa González, cómo actuarían ustedes y si habría la posibilidad, usted hablaba de acuerdos mínimos, pero yo diría, no sé, de charlar con los diferentes partidos progresistas para allí sí formar un frente progresista, no sé, que realmente apoye para sacar adelante el país? Esas son las dos preguntas. Hay otro punto, pero lo dejo primero y quizás lo vuelvo a traer a colación después. Muchas gracias. Querida Marta, lamentablemente, debo decir, lamentablemente en el Ecuador vivimos una cultura, algo que ya se ha hecho prácticamente eh, carne en la gente, es ese conformismo y esa idea de normalizar las adversidades. O sea, yo en mis discursos trato siempre de decir que, o sea, no es normal vivir el estado de violencia que vivimos. No es normal tener los indicadores sociales que tenemos. No es normal tampoco el tener los niveles de precarización laboral, ni tampoco la pobreza, ni la, eh, digamos, ya el estado de situación que vivimos se ha venido prácticamente normalizando. Imaginemos que cuando teníamos los apagones de hasta 14 horas, querían hacerlo como algo normal. O sea, y eso realmente es atentatorio, como decía el presidente Correa, contra la capacidad de asombro. O sea, perdimos, creo, en el Ecuador, fruto de las sucesivas crisis, perdimos la capacidad de asombro e indignación. Y hablo colectivamente, digamos, ese ha sido uno de los mayores retos que enfrentamos como sociedad, el devolverle la capacidad de indignación y de reacción a la población para que definitivamente no se conforme con la basura que nos echan. O sea, perdón lo fuerte de las palabras, pero sí. No puede ser que pensemos que está lloviendo o que hagamos como que está lloviendo cuando en realidad nos están orinando desde arriba. O sea, eso es la verdad. Entonces, eh, si es que es una raya más al tigre lo de la denuncia de la consejera Nájera frente a lo que pasó el día viernes en el Consejo Nacional de la Judicatura, en el Consejo de Participación, perdón, Consejo de Participación Ciudadana. O sea, creo que las dos cosas son absolutamente graves, pero no pasa nada. O sea, tenemos una válvula de escape son las elecciones y muchos nos refugiamos con esa idea de que ya vienen las elecciones y las cosas cambiarán. Pero no dejemos pasar esta situación. O sea, si sales a provocar una manifestación, lo más seguro es que te echen gas, te peguen y que te metan preso y nadie diga nada. O sea, en ese estado estamos en el Ecuador, ¿no?
Y en el segundo caso, o sea, de lo que mencionabas, Marta, eh, nosotros, digamos, como tendencia, estamos obligados a confluir en un pensamiento progresista que tenga un acuerdo nacional no de gobernabilidad, sino de gobierno. O sea, creo que deberíamos procurar a una confluencia ideológica de buena parte de la población para que se configuren políticas públicas de acuerdo, de acuerdos mínimos de gobierno. Un intento de eso se llevó antes de la inscripción de las candidaturas. No tuvo buen fin el diálogo nacional, producto de esa lógica de patrimonialista de ciertos partidos, pero creo también importante que nos articulemos en esa eh, eh, en esa postura de lograr un gobierno de visión y de ideología progresista, ¿no? Entonces, pero ese es mi particular pensar y desear. No estoy seguro no sé, si le dices de pronto al profesor Escala que firmemos el acuerdo, cuál sea la moneda de cambio que tenga unidad popular para ser parte de algo así. E incluso el propio Leonidas Issa, quien había dicho o la presidencia o nada. El, entonces, en ese sentido, creo que hay que ir pensando de una manera mucho más generosa el campo ideológico. Compas, yo les pido disculpas si es que atendemos una o dos preguntas más, porque entramos en una reunión justamente con la red de maestros proyectada justamente ya en un ratito y pedirles como digo, disculpas, dar las gracias por el espacio y quedar a la orden para una próxima oportunidad en la que podamos dialogar con más soltura. Perfecto. Entonces, una última pregunta corta, precisa, Elizabeth, por favor, desde Colonia, Alemania. Sí, muchas gracias, Jimmy. Héctor, muchas gracias por estar aquí y atender nuestras preguntas. Yo realmente tenía dos preguntas rapidito. Se la hago al miembro de la Revolución Ciudadana, ¿sí? Em, en Ecuador ha habido mucha persecución y mucha represión, no solamente a nivel político, sino que también a nivel social. ¿Cuáles son las primeras acciones que hará la Revolución Ciudadana para, primero, combatir la impunidad? Y luego para de alguna manera garantizar justicia a las víctimas de toda esta represión y persecución. Luego, no sé si me perdí la respuesta de cómo piensa la Revolución Ciudadana ganarse a los jóvenes, el voto joven, porque Daniel Noboa pues supo hacerlo en las elecciones pasadas. Gracias. A ver, la respuesta a la primera viene por una negación. O sea, no vamos a perseguir a la gente, no vamos a tener la vendetta como política de Estado, ni tampoco vamos a procurar una cacería de brujas de quienes piensen distinto. O sea, creo que el país debe construirse con una confluencia de actores y buscar una gobernanza participativa porque todos podemos aportar en gran medida a que esta pesadilla cambie. ¿Cómo hacerlo de veras, ¿no? O sea, es importantísimo tener en cuenta la necesidad de reinstitucionalizar el país, esa, que es una palabrita que es reencauchada, ¿no es cierto? A ver, reinstitucionalizar el país significa darle el verdadero peso a las instituciones para que sean reglas de juego que nos funden como Estado de Derechos. Y eso quiere decir, por ejemplo, el hacer respetar los acuerdos internacionales, el seguir un ordenamiento jurídico adecuado, el tener respeto por nuestra Constitución y hacer que las normas se cumplan. Hay un lapso de tiempo en el cual me imagino una reingeniería institucional en la cual se supere el Trujillato. O sea, le hizo tanto daño el Consejo de Participación Social y Control que presidió el señor Trujillo, que
definitivamente requieren palabras mayores y acciones significativas para poder darle la vuelta a lo que vivimos, ¿no? Esta persecución maldita en la que nos pusieron como víctimas a muchos compañeros debe terminar y debe zanjarse con justicia, verdad y reparación. Y eso demanda capacidades extraordinarias a la hora de reformar el Consejo Nacional de la Judicatura, la Corte Nacional de Justicia y la Corte Constitucional, que hoy mismo está en proceso de renovación. Entonces, habrá que dar una vuelta de tuerca importante a esos espacios y, por qué no también decirlo, la Fiscalía General del Estado, que yo no tengo duda de que si gana Luisa González de un proyecto progresista el 9 de febrero, el 10 de febrero la señora está saliendo del país despavorida. Yo no tengo la menor duda, pero como digo, con justicia, con verdad y con reparación debe reconstituirse el país. ¿Y qué hay que hacer para llegar con los jóvenes? Bueno, primero que hay que empatizar, hablar de futuro, hablar de lo que vamos a hacer, no de la nostalgia que tuvimos hace 8 años o hace 15 años, cómo lo hicimos y cómo lo volveremos a hacer, sino cómo construimos este sueño en conjunto y cómo lo vamos definitivamente a lograr. Em, Son canales y códigos diferentes los que se deben utilizar. O sea, evidentemente la comunicación entre nosotros, probablemente en una franja etaria un poco más arriba, no es eficiente. Estos códigos no son los mismos que utilizan los jóvenes. Habrá que echar mano. Ahora mismo, si ustedes me ven en el TikTok, tengo todo un personaje montado ahí tratando de empatizar con ellos. No quiere decir que no sea yo, o sea, tal vez soy yo en otra faceta de la vida, pero creo que es importante tener un alineamiento con estos códigos y saber hablar esos lenguajes. Creo que hay un error al pensar que los jóvenes no les importa la política. Yo creo que no les importa en la arena en que se mueve la política, pero sí les importan las cosas, los asuntos públicos, sí son sensibles a ellos y, ¿por qué no pensar en un relevo generacional importante que es el que estamos viviendo en estos momentos? Muy bien, muchísimas gracias. Tal vez una última palabra para la audiencia en vista de que tú eres candidato a asambleísta y con eso nos despedimos. No, pues compañeras, compañeros, pedirles su respaldo en las urnas de este 9 de febrero por una alternativa que piensa que el cambio es posible, porque no nos vivir lo que es, porque pensamos en que el Ecuador es una potencia mundial llena de riquezas, llena de oportunidades y digna de merecer un buen gobierno de todos y para todos, de la gente y por la gente, gobierno de verdad. Ese gobierno de verdad será posible en el momento en el que recuperemos y revivamos al Ecuador. Por eso, a la distancia, compañeras, compañeros, porque yo también fui migrante, les deseo lo mejor, les abrazo un montón y les pido que me abran las puertas en los próximos días para poder seguir comentando, seguir compartiendo ideas, seguir debatiendo y discutiendo cómo mejorar nuestra patria. Muchísimas gracias. Agradecemos a nuestro invitado Héctor Chávez por compartir su tiempo y sus perspectivas. Héctor Rodríguez, perdón. También agradecemos el apoyo y la generosidad de nuestros voluntarios y a la audiencia presente en este conversatorio. El Enlace Latinoamericano Europeo es un proyecto de migrantes ecuatorianos en Europa. Nuestra meta es construir juntos un espacio de integración y unión en aspectos culturales, sociales y políticos de manera participativa y consensuada. Anunciamos que vamos a tener en los próximos días, el 29, al compañero Alex Flores aquí presente. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y formar parte de nuestras actividades. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima.